No, ese no, digamos que... Profe, no se le escucha nada. No, profesor, no se le escucha. Ahí ya me están escuchando, muchachos. Sí, ya. Sí, ahora sí. Ok, qué pena. Parece que es que el micrófono molesta un poquito acá. Por favor, apagado, silenciamos. Leslie, Adriana, silenciamos ya. Entonces, Steven Torres, veamos ingreso. Listo, muchachos.
Entonces les estaba comentando pues que está ahí, bueno, vamos a darles un minutico más de ingreso. Wendy, eso. Un minutico más de ingreso y ya cerramos entonces pues para evitar la interrupción constante y que no se puede hacer un control, una supervisión eficiente del ingreso. Entonces, por eso, entonces, vamos a dar apenas un minutico más. Yo creo que ya es suficiente del ingreso. Entonces, vamos aquí ya a cerrar. Entonces, ya. Bueno, muchachos, entonces, no se les olvide que esta tarde tenemos reunión con sus padres, 6 de la tarde. Entonces, para que estén pendientes y les informen. El único objetivo de la reunión es pues hablar con ellos sobre el trabajo que se va a desarrollar durante el segundo periodo, las 10 semanas, de las cuales ya hemos cursado 2 y estamos cursando la semana 3 del segundo periodo. Entonces ruego un favor de estar pendientes de sus actividades. Creo que son solamente 2 de sus compañeros que no tienen acceso a internet y por eso entonces tienen que hacer el recurso de ir hasta el colegio a reclamar las guías de manera física. Les ruego el favor de que los padres se acerquen y la reclamen allá, por cuanto se necesita para salir a la calle el pico y cédula, entonces pues no siempre hay disponibilidad del tiempo para hacerlo, por eso entonces los padres dispongan del día para que vayan y reclamen allá las guías en físico para los chicos que no tienen acceso al internet. Bueno, vamos a compartir pantalla, muchachos. Entonces, ok. Bueno, díganme si me están viendo bien ahí la pantalla, muchachos. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, bueno, aquí vamos a hacer algo para evitar alguna... es correcto. Entonces, muchachos, esta guía se tiene que entregar para este viernes 5 de junio. ¿Listo? Igualmente, se tienen, muchachos, que presentar una evaluación de la forma como se presentó la vez pasada, que la mayoría les fue bien. Esta vez es una evaluación de 20 puntos. Cada punto va a valer 2 puntos, es decir, se van a ofertar 40 puntos para esa evaluación, en la cual se habilita entre la tarde de hoy. Se habilita mejor mañana en la mañana. Mañana en la mañana la habilito para que la pueda presentar. Esa evaluación es sobre balanceo por oxidación-reducción. Bueno, entonces vamos a continuar, muchachos. El tema se trata del cálculo químico. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues primero que todo conocer unas bases de cálculo. Y lo primero es conocer qué es la unidad de masa en química. La unidad de masa en química nosotros le conocemos como mol. Entonces nosotros la conocemos como mol. Entonces, mol, ¿a qué se refiere? Pues exactamente se refiere a una unidad de materia, a una unidad de medida en química. Tenemos el mol, pero es una unidad de agrupación. Si yo digo una docena, estoy directamente refiriéndome, muchachos, a 12. O sea, yo digo 3 docenas, entonces ya aproximadamente sé cuánto es. Una docena, entonces son 12 unidades. Y si yo digo, por ejemplo, un kilo es una unidad de agrupación de 1000 unidades. O sea, 10 a la 3. Cuando yo digo, por ejemplo, un kilogramo, hablo de 1000 gramos. Si yo digo un kilosegundo, hablo de 1000 segundos. Si digo un kilovatio, hablo de 1000 vatios. Un kilovatio. Un kilovatio, hablo de 1000 vatios. Bueno, así sucesivamente. Entonces, estamos refiriéndonos aquí a las unidades de agrupación. El kilo siempre se referirá al 1000. Digo, un kilosegundo, hablo de 1000 segundos. Una docena, hablo de 12 unidades. Y si yo digo mol, estoy hablando de una unidad de agrupación que es de 6.6
0.23 por 10 a la 23 por 10 a la 23 unidades. O sea, es un número muy grande, muchachos. Entonces, es un número bastante grande. Si digo mol, me refiero a toda esa cantidad. Entonces, vamos a recordar. Si digo kilogramo, hablaría de 1000 gramos. Si digo kilosegundo, hablaría de 1000 segundos. Si digo kilómetro, hablaría de 1000 metros. Si digo mol segundo, hablo de 6 por 6.023 por 10 a la 23 segundos. Si yo hablo de mol, mol gramo, entonces hablo de 6.023 por 10 a la 23 gramos. Lo que quiere expresarse, ¿para qué se utiliza un número tan grande que llamado el número de Avogadro? Este número es 6.023 por 10 a la 23, esta unidad de agrupación, le llamaron el número de Avogadro en honor al descubridor, este señor Amadeo Avogadro. Entonces, es el que patentó este número hace muchísimos años y se tomó como unidad de cálculo para todo lo que es la química. ¿Para qué se utiliza un número tan pequeño? Perdón, tan grande. Pues se utiliza un número tan grande para poderse referir específicamente a partículas muy pequeñas como los átomos. Si nosotros nos ponemos a pensar en un gramo de sal, cuántos átomos de sodio y cuántos átomos de cloro hay, pues hay miles de millones de átomos de sodio y de cloro. Entonces, para referirse a unos números tan grandes, pues es mejor hablar por unidades de agrupación. Así como cuando hablamos de la docena, que son 12, yo hablo entonces del número de Avogadro, que son 6.023 por 10 a la 23. Si yo digo un mol de personas, hablaría de 6.023 por 10 a la 23 personas, que es una población de miles de veces la población de la Tierra. Si yo hablo entonces de un mol, por ejemplo, de granos de arena, hablaría de 6.023 por 10 a la 23 granos de arena. ¿Cuánto pesarían todos esos granos de arena? Bueno, no sé. Pero si en vez de tomar granos de arena, tomara granos de azúcar y tomara 6 por 10 a la 23 granos de azúcar, entonces, ¿cuánto pesarían esos granos de azúcar? Bueno, tampoco sé, pero lo que sí se tiene que tener en cuenta es que toda esta cantidad de granos de azúcar y granos de arena, pues no van a pesar lo mismo. Entonces, esa es una circunstancia que tengo que tener claro. Si yo tomo un mol de cualquier sustancia, pues ya sé que se refiere a una cantidad de partículas. Pero si hablo del mol átomo, entonces estoy refiriéndome exactamente a toda esa cantidad de átomos. Estoy hablando de 6.023 por 10 a la 23 átomos. Aquí átomos. Bueno, entonces, cuando yo hablo de un mol de un átomo es porque me estoy refiriendo a un elemento de la tabla periódica como el hierro, por ejemplo. Ya sabemos que un elemento es una sustancia pura que está conformada por átomos iguales, los átomos de hierro. Un mol de hierro tendría toda esta cantidad de átomos, pero de hierro. ¿Y cuánto pesarían? Pesarían exactamente su peso atómico. Para el hierro, su peso atómico son 55.8. Que aquí para allá, muchachos, siempre vamos a aproximar. 55.8, vamos a aproximarlo. 56. Correcto. Entonces, la aproximamos a 56 gramos. Eso. Entonces, vamos a repetir otra vez la información. Un mol de hierro tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y todos esos átomos de hierro pesarían 56 gramos. O sea, que un mol de hierro son 56 gramos. Que un mol de hierro son todos estos átomos. Y que todos estos átomos de hierro pesan 56 gramos. Entonces, espero se entienda la relación. Vamos a colocarla aquí al lado izquierdo. Un mol de este átomo que tomamos como ejemplo, el hierro. Entonces, ¿cuántos serían? Pues serían, si estoy hablando en átomos, estoy hablando de 6.023
por 10 a la 23 átomos de hierro. Átomos de hierro. Y que esos 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro pesan ¿cuánto? 56 gramos. Entonces, eso es lo definitivo para hacer nuestros cálculos. Pero no vayamos a confundir lo que son átomos con moléculas. Aquí estoy refiriéndome a mol átomo. ¿Cuándo me referiré a mol molécula? Cuando no hable de un elemento, sino hable de un compuesto, como el agua, que está conformado por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Entonces, ahí sí tengo que hablar no de un mol átomo, sino de un mol molécula, porque estoy refiriéndome entonces efectivamente a un compuesto. Otro compuesto, por ejemplo, si hablásemos del hierro también, pero no solito, combinado. Entonces, hablamos del óxido férrico. Entonces, yo no puedo decir, cuando hablo de estos compuestos, ya no hablo entonces de mol átomo, sino hablo de mol molécula. Y el peso no sería el peso atómico, sino el peso molecular. Ese es el tema que se trabajará en la guía de semana 4, o sea, la siguiente semana. Pero hay que tener muy claro lo que se va a trabajar en la semana 1, que son los cálculos mol, átomo, gramo. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá. Entonces, estas unidades de agrupación llamadas mole las vamos a utilizar efectivamente en nuestros cálculos que vamos a realizar. Bien, entonces esto es lo de mol. Aquí yo puse un ejemplo, volví y recordé la guía, miren esto, lo que estoy explicando ahí, ahí está. Las unidades de agrupación, kilo, mega, docena, giga, todo eso significa. Y la otra unidad de agrupación, que es el mol. ¿Sí? Entonces, no olvidemos qué significa el mol. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo le puse una unidad, un prefijo de equivalencia, pero uno de división, no de multiplicación, que puse fue el decímetro o el centímetro, que son fracciones. Un centímetro es una centésima parte del metro, o sea, 1 por 10 a la menos 2 metros. Y un decímetro, entonces, un decímetro es una décima parte del metro, o sea, 1 por 10 a la menos 1 metro. Estas cantidades que ustedes creo que ya las están trabajando en física, que son las de notación científica, se tienen que estar trabajando en la calculadora de la manera siguiente. Por ejemplo, este número que tenemos acá, el número de Avogadro, el 6.023 por 10 a la 23, ¿cómo lo escribimos en la calculadora? Pues de la manera siguiente. Digitamos 6.023. Yo no le voy a colocar multiplicado por 10, no. Simplemente, en algunas calculadoras, pulso la tecla exponente que está en la parte inferior. En otras calculadoras, esta es la tecla por 10 a la X. Eso. En otras calculadoras está así. Entonces, después de que pulso esta tecla, ya al pulsar esto está el por 10. Entonces, después yo simplemente, ¿qué digito? 23. Lo mismo en la otra calculadora, 23. Y ya ahí me queda expresado el 6.023 por 10 a la 23. De ser negativo, por ejemplo, yo voy a colocar 1 por 10 a la menos 2, lo voy a colocar en la calculadora, entonces digito 1, luego la tecla exponente, esa que tenemos ahí en la calculadora, exponente, bueno. Y luego, para el menos, no voy a colocar el menos de la resta, coloco el de cambio de signo. Generalmente en la calculadora está entre un paréntesis en la tecla, y ahí sí digito, perdón, acá le puse la raya que no servía, entonces ahí sí digito el menos 2, perdón, el 2, así me queda expresado, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Bueno, aquí en la guía, después de aclararles eso, entonces tengo un mol molécula, hace referencia cuando no es un elemento, sino un compuesto. Por ejemplo, hablo del agua. Un mol molécula de esta sustancia, el hidróxido férrico, entonces se refiere a todas estas moléculas de hidróxido férrico. Un mol molécula de glucosa se refiere a todas estas moléculas, evidentemente, de glucosa. Bien.
No se les olvide, muchachos, aproximar por exceso o defecto. Si, por ejemplo, el hierro era 55,8, ya saben, después, si el número que está después de la coma, o sea, este número decimal después de la coma es 5 o mayor de 5, es por exceso. Pero si el número que estuviese después de la coma fuese menor de 5, entonces la aproximación es por defecto. Esas aproximaciones se hacen específicamente para evitar el uso de tanto número número decimal. Y que podamos nosotros usar los datos de la tabla periódica de una forma un poco más simple, más sencilla. Bien, vamos posteriormente, muchachos, a revisar algunos ejercicios de los que tenemos aquí. Entonces, tenemos que tener muy presente ese concepto que tenemos nosotros de mol. Aquí, ubicamos ahí la pantalla. Veamos un ejemplo. Se nos dice ahí, el cobre, bueno, aquí es un ejemplo muy sencillo que dice, se puede interpretar, bueno, aquí, el cobre, aquí nos mostró un ejemplito que fue para el cobre. Un mol de cobre son 6.023 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Por qué inmediatamente, sin que me pongan aquí mol átomo, ya sé que tengo que hablar de átomos de cobre? Porque el cobre es un elemento, no es un compuesto. ¿Y a cuánto me equivale eso en gramos? Al peso atómico del cobre, que son 64 en gramos. Obvio, en la tabla periódica encuentro 63.5, pero como ya les dije, aproximamos por exceso y entonces nos queda 64. ¿Okay? Bueno, ahora sí, ya con esas ideas, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Entonces, el ejercicio que tenemos acá es un ejercicio muy sencillo que nos dice lo siguiente. Miren cómo está presentado, muchachos. Hallar el número de moles presentes en cuanto en 300 gramos de calcio. Ahí en ese problema no se nos mencionó ni átomos ni moléculas. Por eso no utilizamos el 6.023 por 10 a la 23. Solamente el peso atómico. El problema nos dice, en 300 gramos de calcio, ¿cuántas unidades de mol hay? Entonces vamos a algo muy sencillo. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Primero necesitamos saber cuánto es el peso atómico del calcio. Eso es el peso de una mol de calcio. Lo encontramos en la tabla periódica. Entonces tenemos que un mol de calcio en la tabla periódica nos dice que el mol de calcio son, aproximando y todo, 40 gramos. ¿Sí? Eso es el mol de calcio. Y la pregunta es ¿cuál? ¿Cuántas moles hay en 300 gramos de calcio? O sea que en 300 gramos de calcio, ¿cuántas unidades mol de calcio hay? Entonces aquí yo cojo 300 gramos de calcio, la unidad de partida. Steven, cuéntame. ¿Sí? Steven, ¿ya vas a preguntar? No. ¿No? Ah, ok, bueno. Listo, siempre borramos acá. Entonces, aquí tomamos. El problemita arranca por 300 gramos de calcio. Es el dato de partida, entonces lo quise colocar un poquitico más a la izquierda para que me diera más espacio. 300 gramos de calcio. Y para pasarlo utilizo un factor de conversión, muchachos, ahí, que es mucha atención. ¿Qué sé yo? Que una mol de calcio me pesa 40 gramos. Entonces los gramos de calcio los voy a colocar abajo para poderlos cancelar. 40 gramos, factor de conversión de calcio, es el peso efectivo de ¿quién? De una mol de calcio. Y ya, con eso es suficiente. Miren cómo voy a cancelar aquí gramos de calcio con gramos de calcio y al final hago el resultado en la calculadora. ¿Cómo es? Multiplico 300 por 1 y ese resultado lo divido entre ¿qué? Entre 40. Entonces, 300 por 1, pues 300 dividido entre 40 es lo mismo que 30 dividido entre 4. Eso nos va a dar 7.5. ¿Y esos 7.5 qué son? Pues lo que quedó arriba, mol de calcio.
En los problemas tratemos de colocar precisamente el número con todas y sus unidades. 7.5 mol de calcio. Bien, aquí lo tenemos explicado en la guía también para que ustedes lo puedan revisar las veces que sea necesario. Ahí está desarrollado entonces ese problemita. Vamos a borrar aquí. Luego ya entonces les queda la grabación en YouTube para que ustedes la puedan supervisar. Bueno, muchachos. Ahora, otro modelo de problema. Otro modelo de problema dice lo siguiente. En caso de que se pregunte cuánto pesan 20 moles de azufre, en el anterior problema fue en tantos gramos, ¿cuántas moles hay? En este es tantas moles, ¿cuántos pesarán en gramos esas moles? Como siempre, partimos del dato de ingreso del problema, 20 mol de azufre multiplicado por, entonces, ¿qué tenemos que buscar en la tabla periódica? El peso atómico del azufre. El peso atómico del azufre son 32 gramos con aproximación. Entonces, des en cuenta que ahora lo que voy a colocar aquí en el factor de conversión, en la parte de abajo es mol. Un mol de azufre, ¿cuánto será que pesan? 32 gramos. ¿Y son gramos de qué? De azufre. Des en cuenta cómo cancelo aquí moles de azufre con moles de azufre. Y entonces ese dato nos daría 20 por 32, entonces serían 640. Y el datico que nos queda ahí, 640, obviamente son ¿qué? Gramos de azufre. Si te das cuenta, pues es el dato que nos tenemos acá, que hemos hallado en la resolución de ese segundo modelo de problema. Como pueden darse cuenta, ahí pueden tomar la guía y utilizar esos modelos de problema o también revisarlos en el video sugerido que yo les pongo allá para que ustedes puedan consultar. Bien. En otra modalidad, entonces aquí, otra modalidad de problema. Ahora sí, ¿cuántas moléculas hay en 600 gramos de sodio? Cuando nos preguntan moléculas, hay que utilizar el número de Avogadro, pero nos valemos de esta información que podemos nosotros organizar de manera inicial. Decimos entonces, un mol de sodio son 6.023 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Y el mol de sodio cuánto pesa? 23 gramos de sodio. Bien, en ese orden de ideas, entonces, miremos. Nos preguntaron, en 600 gramos de sodio, ¿cuántos átomos de sodio hay? Vamos a calcular el número de átomos de sodio que hay en 600 gramos de sodio de esa sustancia. Entonces, 600 gramos de sodio, que es el dato de partida, pongo factor de conversión acá. Hay varios caminos, muchachos. Ten en cuenta que aquí la guía lo resolví en un solo paso, pero aquí voy a hacerlo en 2 pasos. Entonces, es muy sencillo. Primero que todo lo paso a moles. Gramos van a ir abajo, busco en tabla periódica. Yo sé que un mol de sodio en tabla periódica son 22.8 gramos, o sea, 23 gramos. Aproximando por exceso. Esos son gramos de ¿quién? De sodio. Al hacer hasta ahí, nos van a quedar en moles de sodio, nos lo dicen las unidades. Pero yo no quiero moles de sodio, yo quiero átomos de sodio. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues voy a pasar con esta equivalencia, miren. Dice que un mol de sodio tiene exactamente 6.023 por 10 a la 23. Uy. Átomos de sodio. Átomos de sodio. Es correcto. Y voy a cancelar mol de sodio con mol de sodio. Y efectivamente, este 6, no olviden que este es un 6. Vamos a hacer la operación, que es 600 por 1, pues 600. 600 por 6.023, discúlpenme que aquí me está solicitando la... solicitando los 40 minutos la actualización. Entonces ya salimos de ahí, listo.
Entonces, ¿ok? Entonces, vamos otra vez. Aquí, 600 multiplica a 6.023 por 10 a la 23 y ese resultado se divide entre 23. En la calculadora ya saben cómo hacer. 600, el número no me quedó bien ahí. 600 por multiplicado por 6.023. Ya saben cómo le ponen el 10 a la 23. Tecla exponente o la tecla por 10 a la X. Y ese resultado dividido 23. Y luego el igual. Al hacer eso, tiene que darles esta respuesta. 1,57 por 10 a la 25. Tener cuidado que esta expresión en el tablero de la calculadora hay veces aparece 1,57 y aquí arribita le aparece el 25, que indica por 10 a la 25. Entonces es para que lo tengamos en cuenta en el desarrollo de nuestros cálculos. Y es muy sencillo, como pueden ver, muchachos. Entonces, acá cerramos. Igualmente, vuelvo y les digo que a la grabación de la clase para que la puedan consultar las veces que consideren pertinente. Entonces, ahora si nosotros analizamos lo que está expresado en la guía, es el mismo ejercicio, pero todo desarrollado evidentemente en un solo paso. Entonces, mire cómo las relaciones entre gramos y átomos, entonces solo toman esta relación para el sodio. Partiendo de que me dan 600 gramos de sodio. Entonces, ¿qué dice? Una mol, que son ¿cuántos gramos de sodio? 23, lo que dice aquí. En una mol, ¿cuántos átomos de sodio hay? 6 por 10 a la 23 átomos de sodio y todo en un paso más corto. 600 por 6.023 dividido entre 23 nos da este dato. Como se quiera. Lo importante es que se entienda bien lo que se está haciendo, muchachos. Los otros ejercicios de cálculo, o sea, el que nos hace falta, son este último, antes de ir a ver qué fue lo que hay ahí en las actividades del hacer y el saber. Entonces, muchachos, nos preguntan, nos dieron los átomos de un elemento de oxígeno. ¿Cuánto pesan esa cantidad de átomos? Tienen que darnos muchos átomos. Es que un átomo es muy pequeño, un peso significante. Entonces, todos estos átomos de oxígeno, ¿cuánto pesan? El mismo procedimiento, dato de ingreso del problema, 160 por 10 a la 23, que son esos átomos. ¿Sí? ¿Esos son de qué? De oxígeno. Bueno, de oxígeno. Por, mejor hagámoslo aquí que no me alcanzó el espacio. Rápidamente. Entonces, a ver, desde acá, 160 por 10 a la 23 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, coloquémoslo así para reseñarlo, por y factor de conversión. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? La relación que me dice una mol de oxígeno es la primera relación que hice y lo encuentro, esos 16 gramos los encuentro en tabla periódica. Un mol de oxígeno tiene 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y esos me pesan 16 gramos. Entonces yo voy aquí, estos son átomos, ya sé que 6.023 por 10 a la 23. Y que coloco chiquitico, átomos de oxígeno, oxígeno, y alargo un poquito, es un mol de oxígeno. Cancelo átomos de oxígeno con átomos de oxígeno. Ahora, posteriormente voy a pasar estos moles de oxígeno a gramos. Yo sé que un mol de oxígeno, ¿cuánto me pesó? Aquí lo encontré en tabla periódica, 16 gramos de oxígeno. Y mire cómo cancelo mol de oxígeno con mol de oxígeno. Luego hago la operación. 160 por 10 a la 23
lo multiplico por 1 y luego por 16. Y ese resultado lo divido entre ¿cuánto? Entre el de abajo. 6 por 10. 6.023 por 10 a la 23. No olviden que esos datos todos se colocan en calculadora, la manera como les expliqué al comienzo. Entonces, sencillo el procedimiento. Y aquí en la guía aparece simplificado el procedimiento. Entonces, ¿cómo es eso de que aparece simplificado el procedimiento? Muy simple, muchachos. Entonces, tengo 160 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Y qué es lo que me relaciona? Átomos con gramos. Entonces, bueno, entonces, debajito átomos. 6.023 por 10 a la 23. Átomos de oxígeno, los que están contenidos en una mol, pesan ¿cuánto? 16 gramos. ¿De dónde sale este dato? Tablita periódica. Dense cuenta aquí cómo aparece la cancelación de átomos de oxígeno con átomos de oxígeno. Y multiplico 160 por 10 a la 23, lo multiplico por 16 y ese resultado lo divido entre ¿cuánto? Entre 6.023 por 10 a la 23. El resultado tiene que darme esto. Tienen que hacer la prueba en el uso de su calculadora, muchachos, científico, la que sea, para que les coincidan los datos, utilizando la notación científica. No es difícil, solo es cuestión de practicarla, muchachos. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que se nos propone. Yo sugiero, muchachos, y les pido encarecidamente, ustedes que son tan juiciosos, ya han demostrado ser un grado juicioso a pesar de la contingencia, una que otra quejita que por ahí dieron los profes, pero no fue algo así significativo. Eso es algo muy simple. Entonces, propongo, muchachos, que en los trabajos tratemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, es decir, no tanta copia. Una niña me dijo, profe, ¿en dónde encuentro la diferencia entre mol y molécula? Pues por eso hay veces no la encuentro directa en el internet, pero busca qué es mol y busca qué es molécula. Aquí ya expliqué eso y lo hago para que no los confundan. ¿Listo? Explicar por qué si hay apenas 114 elementos, hay millones y millones de átomos. Es cuestión interpretativa, muchachos. ¿Qué es un elemento y qué es un átomo? Y mira, un elemento está conformado por átomos idénticos. Entonces, ahí busca la diferencia. La evaluación de Classroom que se habilitará el día de mañana. Y aquí pido que para que se lea la guía, porque no la están leyendo, un resumen de 15 renglones. En el hacer, muchachos, aquí son dos elementos, 160 gramos de nitrógeno y de carbono, son dos ejercicios en uno. Entonces, primero haya los gramos de nitrógeno, las moles de nitrógeno y luego las moles de carbono, el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, la cantidad de 450, presentes en 450 gramos de silicio, que ahí me está interrumpiendo la vista, gramos de silicio, y, o sea, son dos ejercicios en uno, gramos de silicio y gramos de níquel, muchachos, para que son dos ejercicios en uno. Lo mismo aquí también, magnesio y fósforo, 50 moles de magnesio, entonces son dos ejercicios por aparte. Bien, muchachos, aquí antes de que se me vaya el tiempo, aquí está un video para hacer esos cálculos también que ustedes lo pueden solicitar. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces el tiempo me está agotando, quedan ya prácticamente un minutico, 1.5 minuticos. Entonces, les recuerdo, niños, que nuestra grabación va lo subimos a YouTube y ustedes la pueden consultar las veces que sea el video. Entonces, listo, muchachos. Caramba, se nos perdió la conexión. Bueno, vamos aquí a colocar la cámara para que, bueno, muchachos, entonces coloquemos cámara para tomar evidencia. Les recuerdo que esta tarde tenemos la reunión. Ustedes tenemos la reunión, muchachos. Entonces, la reunión la tenemos a las 6 de la tarde con sus papás. Obviamente no son quejas. Este grado ha hecho un buen desempeño. Y pues los únicos chicos que tuvieron alguna dificultad por ahí con el internet son solamente 2 niñas. Apenas me llamó el papá de una niña ayer que se fueron para una finca y que se van a quedar sin internet. Uy, entonces Leslie Montenegro, bueno, aunque ya dije, muy bien muchachos, un gusto volverlos a ver y esperemos entonces esta tarde contar con la participación de sus padres. Pues con el mayor de los gustos, niños, ojalá todo nos siga saliendo como hasta el momento nos ha salido de bien. En cualquier momento se corta, un gustazo verlos, ya tenemos la evidencia, entonces en poco tiempo les envío el video